Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta decisión que se ha tomado de continuar con las reuniones, porque de verdad no es lo mismo virtualmente que estando presentes. Así que, Señor, vamos a continuar y siempre confiando en ti, siempre reposando en ti, descansando en ti, para que sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este mensaje, Señor, que me has dado. Ministra a mis hermanos. Espíritu Santo, tú eres el que nos hablas, tú tienes tu ministerio ahora y tú eres el que nos guía, el que nos enseña, tú eres el que nos toca el corazón, el espíritu, la mente, para poder entender y para poder comprender y aplicar las instrucciones de este maravilloso libro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar con la segunda parte de una serie que comencé, que nada más di un mensaje, que se llama Declaraciones Bíblicas Poderosas, parte 2. De la parte 1 no voy a recordar todo, solamente quiero, porque son principios muy, muy importantes. Solo quiero recordarles los 4 principios que mencioné, si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tengo que practicar, aplicar estos principios, estos 4 principios. Rápidamente, el primer principio dice: debemos creer y decir que somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? Santos, justos, perfectos, más que vencedores, hijos de Dios, siervos de Dios, hijos del Altísimo, nacidos de nuevo, etcétera, etcétera. El segundo principio dice que debemos creer y decir que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer, porque hay cosas que no podemos hacer. Por lo tanto, no nos podemos aventurar y a decir: voy a hacer esto, si Dios no te lo ha mandado, porque ese es el punto, esa es la clave. Si Dios no te ha mandado, entonces no lo hagas, porque vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. El tercer principio dice: debemos creer y decir que Dios es quien Él dice que es. No solamente es Dios, es el creador del universo, es nuestro Padre, es el todopoderoso, es el omnisciente, el eterno, el amor, la sabiduría, la fidelidad, etcétera, etcétera, y todos esos atributos que tiene Dios. Porque si creemos, si analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que es alguien que puede hacer lo que quiere, todo lo que quiere y lo que no quiere también. El cuarto principio dice: debemos creer y decir que Dios hará lo que Él dice que hará. ¿Sí? La confianza en Dios. Si Dios dice: yo estoy detrás de ti, yo te protejo. Alguien mencionó: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seguimos adelante. Es muy importante, hermanos, creer todo esto. Por eso, las primeras 2 palabras de cada principio dice: debemos creer y decir, porque no solamente es creerlo, sino también confesarlo con la boca.
¿sí? Cuando oramos, cuando estamos hablando con personas, etcétera, etcétera. Y todos dicen, debemos creer y decir, debemos creer y decir, debemos creer y decir, porque la palabra es muy importante. Dice la Escritura que la lengua o la boca está la muerte y la vida, ¿no? Por ahí, lo que declaramos negativamente es lo que vamos a recibir, y lo que declaramos positivamente también es lo que vamos a recibir. Este día vamos a recordar con un poco más de detalles un versículo que muchos ya conocemos, pero que muchos también no se lo han creído todavía y no lo aplican. ¿Y cómo saber si yo no he creído esas declaraciones que vemos en la palabra de Dios? ¿Saben cómo lo podemos ver? Viendo nuestras actitudes y reacciones ante las pruebas y ante las crisis. Ahí lo puedes ver, cómo reacciono. Y tienes que estar pendiente, o tenemos que estar pendiente de cómo reaccionamos nosotros. En términos bíblicos, estamos en tiempos difíciles que terminarán para nosotros, los que hemos creído en Jesús, hasta que Jesús venga por su iglesia o hasta que Él nos mande a llamar. Pero además es la opinión de muchos predicadores y eruditos bíblicos que estamos en principio de dolores. Están sucediendo, hermanos, cosas, miren, la lluvia, las inundaciones en muchas partes del mundo, incendios forestales en varias partes del mundo. Esta dichosa pandemia, estos virus, estos ataques que estamos recibiendo. Y hay tantos problemas y tantas situaciones que uno no puede dejar de pensar, conociendo la palabra de Dios, que estamos en principios de dolores. Los tiempos actuales, hermanos, son tiempos de reflexión. Lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo que está sucediendo aquí, porque también políticamente hay muchos problemas. Son tiempos para que nosotros reflexionemos, sobre todo cuando se perciben muchas señales de la profecía bíblica que está escrita allí en el Evangelio de Mateo, que habla del comienzo de los sufrimientos. Yo no sé si ustedes, hermanos, están conscientes y se están dando cuenta que muchas profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestros tiempos, más que antes. Porque ahora dice, bueno, terremotos siempre ha habido, pandemia siempre ha habido. Sí, pero con la intensidad que están sucediendo y con la cantidad que está sucediendo. No hubo un temblor en México de 7,1 ahí cerca de Acapulco. Vieron, no sé si han visto los videos de gente corriendo en la calle y angustiada, y llevan sus chuchos y van corriendo, y unas luces que salían azules, que son las luces de terremotos, porque se desprende con esos movimientos abajo, se desprende energía y hablan de cristales que hay ahí que chocan y producen energía y salen de la tierra. Salen de tal manera que no explosiona la tierra, o sea, no se destruye, sino, yo voy a decirlo de esta manera, por los poros de la tierra. Y por eso veían esos relámpagos y esas luces azules. Me contaba una de mis hijas, papá, yo me acuerdo cuando el terremoto allá en El Salvador, yo vi esas luces. No sé si ustedes las vieron, ella dice que las vio, yo no estaba aquí, yo estaba en México. Pero los tiempos actuales están difíciles. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, el versículo, del versículo 3 al versículo 8.
Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cosas difíciles en los versículos anteriores que venía diciendo, y preguntan sobre la señal de la venida y del fin del siglo. Dice el fin del siglo, no el fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es como un requisito lo que está pasando. Hay cristianos que quieren que estemos orando para que no pase nada, de esto que está sucediendo. Pues es que no podemos evitarlo. Están sucediendo porque es necesario que esto acontezca para los planes de Dios, para las cosas que vienen más adelante. Y por estas cosas, pues oramos por tranquilidad, más bien oramos para que el Señor nos dé fortaleza ante las situaciones difíciles, pero no podemos orar para que las quite. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dice: aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muchos creemos que estamos en este tiempo. Son los principios de dolores. Es que hermanos, ve uno las inundaciones, los terremotos, y dice: oye, esto es apocalíptico, de verdad. Y a veces pienso yo: oye, ¿no será que ya se empezaron a abrir los sellos o las copas o cosas que dicen ahí? Pero todavía viene eso, porque vendrá una tribulación cual nunca la ha habido aquí en esta tierra. Pero nosotros no vamos a estar ahí, gracias a Dios y por la gracia de Dios. Así que todo esto que menciona Mateo está ocurriendo, y más, todo esto y más está ocurriendo ante nuestros ojos. Y la pandemia, hermanos, está sirviendo como filtro para probarnos. Muchos cristianos están demasiado temerosos. Yo no digo que no hay que cuidarse y guardar los protocolos, pero no puedo estar demasiado temeroso. Me cuido, soy prudente, pero tener tanto temor como para decir: miren, ya mejor cerramos, cuando hay otras iglesias que ya han abierto, es un error. Es un error, porque ya lo dijimos: si te contagias, te vas a contagiar hasta en el mar, hasta en la playa te puedes contagiar, y en cualquier lugar que vayas. La declaración bíblica que veremos este día es este texto, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a leerlo juntos, hermanos, léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Apréndetelo de memoria, de verdad. Aquí hay 3 enseñanzas que el Señor nos comparte para examinarnos y reflexionar respecto a nuestra fe y nuestro amor a Dios, y en dónde estamos parados cuando surgen las crisis. ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo son nuestras actitudes? La primera enseñanza dice que hay una llamada de atención para los que dicen amar a Dios.
La primera frase con la que empieza el versículo es: a los que aman a Dios. Me voy a regresar. Sabemos que a los que aman a Dios, primera parte. Sabemos que a los que aman a Dios. Y fíjense bien en esta frase, porque no está dirigida a cualquier persona. No está dirigida a inconversos. No está dirigida solamente a pastores o misioneros. Está dirigida a cristianos. ¿Y por qué escribe Pablo esta carta? Porque también él sabía que hay cristianos que no aman lo suficientemente a Dios. Por sus reacciones, por sus actitudes. Y sabemos que a los que aman a Dios, muchos de nosotros declaramos que amamos a Dios. Sin embargo, nuestras actitudes y reacciones nos demuestran lo contrario cuando nos tenemos que enfrentar a una crisis. Mencionaba a mi esposa que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo hablé de esto en un mensaje de Facebook. No sé si fue el anterior, predicó Luis. No sé si fue el antes o el primero. Hablamos de el amor versus el temor. Y el amor es lo que nos va a ayudar, hermanos, a echar fuera el temor, la angustia y el afán y todas esas emociones negativas. Pero quiero decirte algo más. Es en las crisis y en las pruebas en donde puede salir lo mejor de nuestro cristianismo o lo peor de él. ¿Sí? Te lo voy a repetir. Es en las crisis y en las pruebas en donde puede salir lo mejor de nuestro cristianismo o lo peor de nuestro cristianismo. Hay otras iglesias donde también la asistencia ha bajado. Y estoy hablando de iglesias grandes. Porque esta pandemia los puso a prueba. Y ellos decidieron, porque se resintieron con Dios, porque perdieron el trabajo, porque se murió alguien, situaciones de este tipo, se desanimaron. Y ya no van a la iglesia. Y algunos ya no van a llegar a las iglesias, incluso gente de nuestro grupo, por enfermedad y por otras cosas. Así que, hermano, acuérdate que es en las crisis y en las pruebas en donde va a salir lo mejor de tu cristianismo o lo peor de tu cristianismo. Porque no es en la comodidad de la vida. No es cuando todo marcha bien. Porque cuando todo marcha bien y estamos cómodos y confortables, no hay nada que demostrar. ¿Estoy bien? Tengo dinero, tengo carro, tengo casa, puedo ir al restaurante, me puedo comprar buena ropa, zapatos. Estoy bien de salud, no tengo ninguna enfermedad, ni mi familia, y todo marcha bien. Entonces, ¿qué demuestras? Pues lo único que podemos demostrar ahí es gratitud a Dios por mantenernos así. Pero ¿qué tal cuando te viene una prueba? Y te digo, hermano, que este tema de la pandemia es una prueba para todos. Es para todos. Hay gente inconversa que se puede convertir a través de esta pandemia, y hay gente convertida que se puede descarriar por esta pandemia. Así que todos estamos siendo puestos a pruebas. Al que se contagió más, a nuestro hermano Ricardo, no sé si nos está escuchando, pero le mandamos un saludo, hermano, y un abrazo, y damos gracias a Dios por su vida y que está saliendo. Vamos a leer unos versículos de un salmo
que tiene una enseñanza que es muy reconfortante. Bueno, para mí es reconfortante, no sé si vaya a ser reconfortante para ustedes. El Salmo 66 del versículo 8 al 12 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Yo cuando leía este texto, entiendo todo esto, lo entiendo. Cuando dice nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, ¿de qué está hablando David? De él y de su familia, de él y de su ejército, de él y su pueblo. ¿A qué se está refiriendo este salmo? Pues te va a sorprender, porque me sorprendió cuando me enteré a qué se refería. Tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata y nos metiste en una red. Cuando el faraón de Egipto los puso como esclavos. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Si ustedes buscan en otras versiones, por ejemplo, que se las voy a poner luego, la Nueva Traducción Viviente, es cuando te dices, wow, se refería a esto. No sé por qué Reina Valera tradujo de esta manera, pero gracias a Dios por las nuevas versiones, porque dos textos, 11 y 12 del Salmo 66 de la Nueva Traducción Viviente, dice: nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Pero David no estuvo ahí porque no había nacido, pero él sabía la historia del pueblo judío y que todavía en la época de David existía el pueblo judío, y los ensayó y los probó el Señor ahí en Egipto. Y muchas veces Dios nos prueba en Egipto. Egipto es un tipo del mundo, es como el mundo, y a veces Dios nos prueba también en el mundo. Y luego dice: luego colocaste un líder sobre nosotros, es decir, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y dije, ¿qué es esto de hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza? O sea, te mandé un ejército, la caballería de un ejército, y todos pasaron sobre ti con el jinete. No, se refiere a un líder. ¿Quién era ese líder? Faraón. Faraón, porque Faraón fue en esa época que le tocó a este faraón tener al pueblo de Israel como esclavo. Y cuando Moisés llegó para decirle que iba a sacar al pueblo, él se negaba. ¿Y por qué se negaba? Porque dice que Dios endurecía su corazón. Dios lo endurecía, no él, no el faraón mismo, sino era Dios que ponía esa actitud en él y luego no los dejaba salir. Entonces Dios les mandaba plagas y de nuevo iban a decirle, y él se endurecía y se endurecía más hasta que por fin pudieron salir. Y ya saben la historia, cruzaron el Mar Rojo, se abrió el mar Rojo y cruzaron por ahí. Así que esto, hermanos, debe ser reconfortante, porque Dios trabaja con nosotros, porque nos está perfeccionando. Como el fuego es pasado como el oro es pasado por el fuego, y la plata también, para refinarlos. Y no es que Dios sea malo
y sea cruel. No, yo no creo eso. Pero hay cristianos que creen eso, inconversos por supuesto. Pero a mí lo que más me llama la atención es cuando un cristiano dice, entonces Dios es cruel y es malo. No, no es cruel y no es malo, porque Él quiere lo mejor para nosotros y sabe cómo hacerlo, hermanos. Y no hay otra manera de ministrarnos, bendecirnos y darnos la lección más que a través de las pruebas, de las caídas que uno se pega, de los tropezones que uno tiene. Dios tiene control de todo y permite cosas y no permite cosas. Así que todo lo que pasa en nuestra vida, porque Dios es un Dios soberano, es el Rey, es lo máximo, es nuestro Creador, y Él puede hacer lo que quiera. ¿Quién le puede refutar a Dios? ¿Y quién puede ponerse a discutir con Dios? Nadie. Y la gente que se pone a discutir con Dios es porque Dios no está presente ahí, pero en cuanto Dios pueda estar presente delante de esa persona se va a morir o va a caer rendido a los pies de Dios, porque Dios es inmenso, inmenso, hermanos. Es el Rey, es el Señor de señores. Él tiene todo bajo su control. Él hizo la luna, el sol, los planetas, esta tierra, a ti, a mí, a ti, a ti. Él nos hizo. Él conoce nuestra psicología. Él sabe de nuestras necesidades y sabe que te va a permitir pasar por pruebas porque necesitas aprender. Entonces surge la inevitable pregunta: ¿realmente amas a Dios como tú dices que lo amas? ¿O realmente amas lo suficientemente a Dios? Porque muchos van a decir, sí, yo amo a Dios, pues Él ya me salvó, me dio vida eterna y yo le doy gracias por la vida eterna que me ha dado y lo amo. Pero después, cuando empiezan las pruebas y las dificultades y las crisis y empiezas a reaccionar en contra de Dios, pues significa que no lo amas lo suficiente. Recuerdo cuando el problema de Natasha con su enfermedad que tuvo. Yo no sé si lo habrán dicho ellos internamente o no, pero nunca escuché a ellos resentirse contra Dios ni decir, ¿por qué Dios me está haciendo? No. Recuerdo que nos arrodillamos ahí en el hospital uno de esos días. Vi a Luis muy angustiado y no era para menos, pero oramos, se arrodilló y nos hicimos la oración y él oró y dio gracias a Dios, porque eso es lo que hay que dar y no aferrarse. Y ese era el consejo: no te aferres a ella, suéltala. Si Dios la quiere llevar, Dios la va a llevar, te guste o no te guste. Y si Dios la quiere dejar, Dios la va a dejar, Luis, te guste o no te guste. También. Y me da mucho gusto, porque yo vi las actitudes espirituales cristianas que la Biblia nos enseña en la vida de ellos dos. Así que, ¿amas realmente a Dios lo suficiente? Si observas tus actitudes y reacciones ante las crisis y las pruebas y ante esta pandemia que algunos califican de farsa, entonces ahí te puedes tú ver cuál es el amor que tú le tienes a Dios. Porque quiero decirte que la reunión en la iglesia es una reunión importante. Y si tú me dices, no, es que yo oro a Dios y yo leo la Biblia y yo oro aquí y allá,
Es posible que lo hagas, pero estás desobedeciendo a Dios al no querer congregarte. Porque muchos, aún sin la pandemia, ya no se querían comprobar. Y conozco amigos, yo tengo familia que no quieren ir a la iglesia. Tengo un hermano, el único que me queda, que no va a la iglesia porque todas las iglesias están mal, porque todos son unos hipócritas y bla, 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 bla. Oye, pues, entonces tú eres perfecto. Tú eres mejor que todos esos. No, eres igual que ellos. Por eso siempre hay espacio en las iglesias para alguien que dice que ahí hay muchos hipócritas. Porque la Biblia dice que debemos congregarnos. Somos la iglesia. Tú solo andas en tu rollo. Pero las iglesias que hay actualmente son células pequeñas de esa iglesia invisible, la iglesia universal, que es la que tiene Dios, que no es la católica ni la de pare de sufrir, nada, porque ellos pues, se ponen ahí universal. Católico significa universal, y los de pare de sufrir tiene la palabra universal, iglesia no sé qué universal. No, o sea que lo que te están diciendo es que si no te haces y te conviertes a nuestra religión, no eres salvo, porque somos la iglesia universal. La iglesia universal es una iglesia invisible, que la vamos a ver cuando venga Jesús por todos aquellos que nacieron de nuevo y nos lleve al cielo. Y ahí vamos a ver las multitudes de hermanos cristianos, cristianas, que nacieron de nuevo y fueron salvados por Jesús. La segunda enseñanza dice: las circunstancias difíciles traen también cosas buenas. Por eso dice: todas las cosas les ayudan a bien. Como decía la primera frase, a los que aman a Dios, ¿ves? Las circunstancias difíciles traen también cosas buenas. Esta es una enseñanza bíblica positiva. Y es un pensamiento, es un versículo que debemos tener frecuentemente en nuestra mente, hermanos. Dice todas las cosas. Y hago énfasis en la palabra todas. Esta, la subrayo. Todas las cosas, las buenas, las malas, las agradables, las desagradables, las que te gustan y las que no te gustan. Porque todo nos ayuda bien, dice el Señor. Por eso es que nosotros no podemos estar consultando a psicólogos, y menos inconversos. Porque tenemos suficiente en la palabra de Dios, hay muchos recursos. Mira este texto de Romanos 8:28. Es hermoso y es poderoso, hermano. Porque cuando lo entiendes, cuando lo has reciclado, cuando ya te ha caído la moneda con respecto a esto, cada vez que te enfrentes a una prueba y a una crisis, y te acuerdas del versículo: Señor, tú dices que todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, ayúdame a ver lo bueno de esto que estoy pasando. Lo malo uno lo distingue rápidamente, pero lo bueno, porque incluso hay quienes les dice: está pasando por la crisis, pero mira, busca lo bueno. ¿Cuál bueno? Y se ponen y algunos se enfadan, se enojan. Hay cosas buenas en las crisis. Nadie sabe qué pasará el día de mañana, hermanos. Nadie lo sabe. Ni dentro de un mes, bueno, ni dentro de 15 minutos nadie sabe qué va a pasar. Y pueden suceder cosas buenas y cosas malas. Hay circunstancias inesperadas que cambian nuestro estado de ánimo
y nos angustian, nos preocupan, nos afanan y produce estrés. Y para esto, hermanos, tenemos que estar preparados de antemano. No te digo que en el momento de la prueba no vas a sentir nada, vas a sentirlo, pero estás preparado de antemano. Y te acuerdas, Señor, tu palabra dice que todas las cosas me ayudan a bien a los que te amamos. Yo te amo, Señor, y voy a buscar lo bueno de todo esto que estoy pasando, y ayúdame a entenderlo, porque te amo. Mientras más tengamos presente en nuestra mente la palabra de Dios, más fácil será enfrentar las pruebas inesperadas. Pero más difícil será si nuestra mente está vacía de la palabra de Dios o tiene muy poco de la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mora en abundancia en vosotros. Y esto lo podemos traducir como mentalidad bíblica. Hay que tener una mentalidad bíblica. Pero fíjense que además de lo que nos enseña con Romanos 8:28, la Biblia también nos enseña a ser agradecidos. Otra clave, otra actitud clave en nuestra vida. Vamos a ver varios versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si te vistes de amor, el temor se va, ¿sí? Pero si no estás vestido de amor y estás vestido de temor, el amor no vendrá, ¿sí? La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Cómo es la paz de Dios? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta palabra gobierne en vuestros corazones, la palabra gobierne en el griego significa haga de árbitro. Que la paz de Dios haga de árbitro en tu corazón. ¿Y cómo va a ser de árbitro? No vas a escuchar un silbato, ¿verdad? Como hacen los árbitros. Pero el Espíritu Santo te va a redarguir. Y entonces te vas a sentir mal. Y vas a reaccionar y le vas a pedir perdón a Dios, etc. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en todo. ¿Qué significa todo? Lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable. Y esta frase, si yo amo a Dios, hermanos, yo me voy a sujetar a Dios. Una de las ventajas de estar sometidos a Dios es que el diablo va a huir de nosotros. Eso lo dice la Biblia en un versículo en Santiago. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero si yo doy gracias en todo, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si no tienes habilidad o capacidad para dar gracias en todo, estás yendo contra Dios, contra su voluntad, y estás desobedeciendo. Pero como yo amo a Dios, pues no me cuesta obedecerle.
No me cuesta. Y no voy a poner a discutir con Él. Y si Dios quiere que estés pasando por esa prueba, amén, bienvenida. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que así lo hagamos. No es por imponer ni nada, es porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que nos dice. Porque dando gracias en todo, hermanos, vamos a ser personas victoriosas. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Dice por nada, Oye, hermano, pero es que tengo a mi hijo en el hospital y mira, se está muriendo, ¿y cómo no me voy a afanar? Pues aquí dice que por nada te afanes, hermano. Descansa en Dios, reposa en Dios. Dios es tu ayuda. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿qué? Con acción de gracias. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abundando, multiplicando, mucha acción de gracias. Y hay mucho por qué dar gracias, pero nosotros no entendemos y nada más damos gracias, Señor, gracias por este día y gracias por estos alimentos, pero no dedicas un tiempo para decirle al Señor, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, porque tengo una casa, porque tengo un carro, porque tengo dinero, aunque sea un poco, porque tengo para comer, aunque sea poco, porque tengo que vestirme, aunque sea poco, tengo una casita, aunque no sea lujosa. Pero si es lujosa, mucho más tienes que dar gracias. Y abundancia de comida, y hay que dar gracias por ello. Nosotros, no sé, yo supongo que ustedes también comemos los 3 tiempos, ¿no es cierto? Desayunas, almuerzas y cenas. Y cuando tienes la bendición de tener una muchacha en tu casa que te prepara la comida, gracias, Señor. Gracias por esta mujer que puede cocinar. Y tienes agua y te compras gaseosas y tomas bebidas y puedes irte a un restaurante a disfrutar. Gracias, Señor, porque puedo hacerlo. Gracias, Padre, por esta tostada y este desayuno que me estoy comiendo. Bendícelos. Pero luego en tu cuartito, a solas, te puedes desplayar dándole gracias a Dios en abundancia. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Con acción de gracias. Dar gracias a Dios por todo, hermanos, y esto que hemos leído es clave para mantener nuestros pensamientos y emociones estables. Yo he dicho que el antídoto, la vacuna en contra de la insatisfacción es la gratitud. ¿Sí? No es conformismo si tienes poco. No, es el momento que estoy pasando. Pero sé que Dios me va a bendecir. Pero gracias, Señor. Cuando recién llegué de España, viniendo ya de Marruecos, yo no tenía dinero porque dejé de percibir la ayuda que me daban mensualmente. Pero una hermana me prestó un cuarto ahí en su negocio, que tiene cama y un closet y todo. Bastante descuidado el cuarto, pero Señor, gracias porque tengo este cuarto y puedo pasar la noche aquí en esta camita y hay una almohadita y no estoy afuera padeciendo frío. Y mi cena durante varias semanas eran 2 o 3 pupusas de este tamaño que la daba a un colón la señora ahí cerca donde yo vivía. Y en las noches me iba a ir a comerme
las pupusitas, Señor, gracias. Y eso ya me calmaba mi hambre. El curtido tenía ese vinagre que tú lo veías, que estaba como color beige y así un poco como espesito, o sea, bien pasado, pero sabía muy rico. Y al poco tiempo me enfermé y tuve que ir al doctor. Amibas tenía yo. ¿Y de dónde? Del curtido. Yo leí que el lugar donde más bacterias hay aquí en El Salvador es en lo curtido, en las pupusas estas. Pero en el curtido porque lo dejan demasiado tiempo y no lo están cambiando. Así que tuve que decirle adiós a las pupusitas. Entonces ya empecé yo a trabajar en algo y empecé a recibir un poquito de dinero. Entonces ya me iba yo al Subway y me compraba el sándwich el más barato. Pero ya tenía para mi comidita y una gaseosita. Y así poquito a poco. Y el Señor empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir. Pero nunca tuve que pedir dinero prestado. Nunca tuve que andar en la calle pidiendo limosna. Porque tengo un Dios que es mi Padre, y tú también, que se preocupa por mí y por ti, y que está pendiente de tus necesidades. ¿Se puede ordenar a una persona que sea agradecida? Puedo desde aquí yo ordenarte. Te ordeno que seas agradecido, hermano, porque si no te va a caer el castigo de Dios y la ira de Dios estará sobre ti. No, no puedo, por supuesto que no puedo. Ni Dios lo hace. Pero lo que sí podemos es animar a las personas y animarles yo a ustedes a que sigan las instrucciones de Dios manifestadas en su palabra que se llama la Biblia. Y a esto yo les animo. Porque la gratitud, hermanos, es un resultado del amor que yo le tengo a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos o mis instrucciones. Y una de las instrucciones que es súper buena, es una medicina, es dar gracias a Dios. Si amas a Dios, no solamente todas las cosas te van a ayudar a bien, sí, porque además, si todas las cosas te ayudan a bien, vas a ser agradecido con el Señor. Así que aprendan a buscar lo bueno y el bien en las crisis y pruebas de la vida que Dios permite que pasemos, porque Dios las permite, hermanos. Dios permite que estemos pasando por crisis. Nosotros somos atletas espirituales y las pruebas y las crisis nos entrenan y fortalecen. Nosotros estamos en una maratón de la fe. Es una maratón lo que estamos corriendo y caminando. Y me puedo tropezar, algo me puede pasar en el camino, pero me levanto y sigo. Como hemos visto ahí en las Olimpiadas, ahora recientemente, un atleta que venía corriendo y se torció el pie y se cayó. Pues otro atleta ya no siguió, se vino para ayudarle. Y lo levantó y lo ayudó y lo llevó hasta la meta. Y él llegó en último lugar, no le importó, porque vio a un colega suyo caído y herido. Y llegaron ambos a la meta. Y así tenemos que llegar, hermanos. Las crisis nos entrenan y nos fortalecen. Y no existe otra forma de entrenamiento más que esta. Si todo va bien, ¿en qué te fortalece? Pues casi nada, hermano. Estás bien y tienes comida y tal, y tienes calidad de vida. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es donde nosotros resurgimos. Soy atleta de Dios, soy un soldado de Dios también. Pablo le dijo a Timoteo: tú, como buen soldado de Jesucristo,
Ya se me olvidó. No. Sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. No les dijo, evita las penalidades, súfrelas con buena actitud, como lo que estamos nosotros hablando. Y tercera y última enseñanza: Dios siempre tiene propósitos a través de las crisis. A los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos las dos frases anteriores. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú fuiste llamado, escogido, naciste de nuevo y te consideras de verdad cristiano, Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene propósitos en tu vida también. Puede haber un propósito específico, pero puede haber un propósito general o en zonas en las que tú tienes que ser probado para fortalecerse. Si decimos que amamos a Dios, pues debemos buscar siempre el propósito que Él tiene para nuestra vida en todo lo que nos pase. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Cuando uno aconseja a un hermano o una hermana que le están poniendo el divorcio, que se le va el marido, que se le va la esposa, empiezan a hablar mal de la esposa o del marido, y empieza a señalar todas las debilidades de su marido, pero no se mira a sí misma o no se mira a sí mismo. Por eso, como consejero, le digo que para. No te fijes en los defectos de tu marido, fíjate en los tuyos y piensa y reflexiona en qué fallaste, porque en algo debiste haber fallado. Y no le eches toda la culpa al marido o a la esposa, porque todos tenemos una parte de responsabilidad. Somos dos. Y el divorcio no ocurre nada más porque pues un día me levanté y hemos tenido un mes precioso y tal, pero al siguiente día me levanto de mal humor y tal y te pongo el divorcio. Así no suceden las cosas. Esto es paulatino y poco a poco, hasta que, porque se va estirando la liga, el hule, se va estirando hasta que se revienta. Y tenemos, no importa la prueba por la que estemos pasando, nosotros tenemos que ver propósitos a través de las crisis. Dios no deja nada de lado. Pero ¿por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Porque tiene algo que enseñarnos, algo que todavía no hemos aprendido. Cuando tú tropiezas con la misma piedra en términos de crisis, es porque no has aprendido. Es como las personas que se divorcian 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, hasta 7 veces. Entonces, oye, estás tropezando con la misma piedra y te divorcias porque no aprendiste las lecciones de tu primer divorcio y no lo arreglaste. Las personas que pueden enfrentar un buen divorcio, una buena actitud en un divorcio, son personas que arreglaron, perdonaron, y aunque se fue la pareja, pero él siguió adelante o ella siguió adelante sin resentimientos en su corazón, sanos en su corazón. Yo sé que hay un proceso de días también donde uno sufre, pero siempre la pregunta: ¿en qué yo he fallado? Por eso nosotros debemos de cambiar cuando enfrentamos pruebas y crisis. El por qué lo debemos cambiar y debemos usar el para qué. ¿Para qué me está sirviendo esto? Y le digo al Señor: Señor,
¿qué es lo que me estás enseñando a través de esto? Miren, los hijos de Dios que le aman, los hijos de Dios que aman a Dios verdaderamente, están por encima de cualquier circunstancia, buena o mala, especialmente mala. Por eso es que dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Por eso es que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mira, te voy a poner el ejemplo. Voy a mencionar un personaje increíble, personaje bíblico, un hombre increíble del cual podemos aprender bastante. Estoy hablando de Job. Allí en el capítulo 1, versículo 17-22, un poquito de contexto de lo que viene diciendo antes. Satanás llega a la presencia de Dios. Satanás llega a donde está Dios y le dice: mira a tu hijo o siervo Job, pues él es bueno, él te adora, todo es justo y es recto, porque lo bendices, porque Job era un hombre rico, muy bendecido, y mira cómo lo bendices. Pero tócale sus bienes y su familia y ya verás cómo va a comenzar a maldecirte. Fíjate, y Dios entra en ese juego de Satanás y le da permiso, autorización para que fuera golpeado Job por el diablo. Y el diablo todavía sigue llegando a la presencia de Dios. Y no lo sabemos, pero es posible que algún día el Satanás se presente y llega: mira a tu hijo Roberto, mira con cuánto lo bendices, pero tócalo y vas a ver. Y ahora con esta pandemia, hermanos, no hay mejor ejemplo ahorita para usar que esta pandemia. Mira a tus hijos, qué alegres cantan y cómo van a la iglesia y cómo se entusiasman y cómo crecen y todo, pero mándales una prueba. Mándale, ponlos en crisis a ver cómo reacciona. Y eso fue lo que le pasó a Job. Y dice así, versículos 17-22: todavía estaba hablando, o sea, una persona que llegó a decirle que estaban sucediendo cosas ahí con su familia y su terreno y su casa. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Fíjense, perdió los camellos y mataron a los criados a filo de espada. Sus sirvientes también perdió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: oye, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Perdió a sus hijos e hijas. Todo esto en un rato, hermanos, en un día. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó. Fíjate la actitud de Job. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Adoró a Dios. No llegó a ponerse a discutir con Dios por qué me estaba pasando esto, si yo soy bueno, yo soy recto, yo soy justo, Señor, y mira cómo me tratas. No, él dice que se postró en tierra, dobló sus rodillas, así como hacen los musulmanes, y ponen la cabeza, la frente en el suelo, y dijo, fíjate: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Apréndete esto, hermano: Jehová dio y Jehová quitó. De todos modos sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó Dios despropósito alguno. Fíjense que esta palabra despropósito no tiene que ver, no es lo contrario de propósito, ¿sí? Despropósito significa disparate, algo sin sentido.
Job no pecó ni atribuyó a Dios un disparate alguno, algo sin sentido. No, él no dijo eso. Aleluya. Luego en el capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: y tomaba, porque vino el diablo, llegó ante Dios y le dijo: ok, ya le quité todo eso, pero mira, tiene buena salud, mándale una sarna y ya vas a ver cómo va a reaccionar. Y así fue, y le mandó la sarna. Y entonces dice que tomaba Job un tiesto, algo de madera me imagino, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, porque a esto hay que añadirle una mala esposa que él tenía. Dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, fatuas, tontas, estúpidas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Miren, encima de que ya había perdido sus hijos, sus camellos, los criados, sus propiedades, viene su preciosa mujer a decirle lo que le dijo. Y saben que en el cristianismo hay mujeres así, y hay esposas de pastores que son muy molestas y que son muy machaconas, y que si el esposo quiere practicar una actitud cristiana, no le gusta. ¿Y cómo? Eres un tonto, ¿por qué tienes que ir a pedir perdón si tú no hiciste nada? En lugar de animarlo y decirle: qué bueno, mi amor, ve y pídele perdón, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No solo tenemos, ya voy terminando, no solo tenemos que aprender a ver el bien en las pruebas, sino también el propósito de Dios en nuestra vida a través de las pruebas. Miren, hay inconversos que tienen reacciones y actitudes como si fueran cristianos, y no lo son. Tienen una mente positiva. Y hay cristianos que no tienen esta actitud, y eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los recursos. ¿Y por qué reaccionamos mal? Pues porque no amamos a Dios, no amamos lo suficientemente a Dios. Tenemos un amor chiquito así para Dios, un poquito, porque me salvó y ya tengo vida eterna. Sí, lo amo, pero hasta ahí nada más. Lo demás no me ataques, no me castigues. Vamos a repasar, y ya con esto termino, los 3 puntos, solo las frases. Primera enseñanza, dice, es una llamada de atención para los que dicen amar a Dios, a los que aman a Dios, ¿sí? Es una llamada de atención para los que dicen amar a Dios. En segundo enseñanza, dice, las circunstancias difíciles traen también cosas buenas. Todas las cosas les ayudan a bien. Y la tercera enseñanza es que Dios siempre tiene propósitos a través de las crisis, porque dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, te voy a pedir que te pongas de pie. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer ese texto, y apréndetelo de memoria, pero quiero que lo leamos con convicción, con voz fuerte, ¿sí? Como que como que lo creemos, ¿no? Vamos a comenzar. Romanos 8:28, acuérdate. Romanos, repite conmigo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por estas 3 enseñanzas que vemos, Señor, en este versículo, en un solo versículo. Gracias, Padre, porque tú te preocupas por nuestro espíritu, nuestra alma, te preocupas por nuestra mente, por nuestra psicología,
Y mira qué enseñanza tan preciosa nos has puesto este día. Que si te amamos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Padre. Y estoy decidido a que todas las cosas que me sucedan, buenas o malas, siempre voy a buscar el lado bueno, la enseñanza que tú tienes y el propósito que tú tienes para mi vida. Padre, yo te pido que me ayudes a no olvidar este texto maravilloso, a no olvidarlo cuando vengan las pruebas y las crisis. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos perdido la orientación y te hemos mostrado falta de amor. Perdónanos, Padre, y límpianos de toda maldad. Ayúdanos y llénanos de tu poder para aplicar tu palabra en nuestra vida, porque hay cosas difíciles de aplicar, como el hecho de poner la otra mejilla si le dan a uno en una, de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, de amar a nuestros enemigos. Para eso se necesita poder de verdad, para eso. Ya no tanto para los milagros, Señor, porque para qué hacer milagros si no podemos, cuando estamos en crisis, reaccionar como tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, llénanos de ti. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están escuchando, que tú les ayudes, que tú los bendigas, que tú les des una semana hermosa, que ellos puedan acordarse de este texto para aplicarlo en cualquier momento. Que los cuides, que los protejas, que los guardes del mal, que los guardes de contagio a todos nosotros, Señor. Te pido, Señor, que les proveas para sus necesidades. Te pido, Padre, que si tienen problemas económicos, que tú les envíes lo que necesitan. Los que tienen falta de trabajo, los que están enfermos también. Sánalos y levántalos, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud y en señal de adoración a ti. Tú eres el Dios de las misericordias, Señor, y tú nos coronas de favores y misericordias. Te agradecemos por todo ello. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Bendito. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Abundantemente te damos gracias por tanto que nos das, porque hay mucho que nos das y a veces demasiado, Señor, más de lo que necesitamos, pero tú lo permites así. Gracias, gracias y gracias. Te pido por mis hermanos y hermanas que tienen problemas en cuanto a ver las cosas con positivismo, en cuanto a esta falta de amor hacia ti, y que me están escuchando, que tú les ayudes, Señor, a entender este texto, darles sabiduría espiritual y darles inteligencia espiritual para comprender este texto y otros más que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y levántanos también en ánimo. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.